Hola, hola. Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trilinense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Activo Sport. Por ende, profe, ¿cree que pasa este resultado? Ya sobre el final prácticamente del partido y del por qué también considera que no se puede mantener una regularidad en resultados. Buenas noches. Bueno, yo creo que, como estábamos hablando ahí con los jugadores, creo que el fútbol tiene estas cosas, ¿verdad? La justicia por ahí, por merecimiento no hay, tenés que hacer. Tuvimos un partido difícil ante un gran rival. El primer tiempo creo que fue parejo, tuvimos ocasiones, ellos también. Pero el segundo tiempo yo creo que fue todo trinidense, pero no convertimos los goles, ¿verdad? Entonces así es muy difícil y al final, como decís, bueno, en una jugada por ahí que hubiéramos cortado esa jugada ya por lo que se estaba jugando, por el cansancio, volvemos a cometer ese error de dejar que se levante un jugador que estaba en el suelo y viene el gol de Luque lastimosamente al 89, ¿verdad? Después ya quedó poco tiempo para poder revertir. Yo creo que no se hizo un mal partido, ¿verdad? La regularidad yo creo que es por cerrar los partidos más bien, ¿verdad? Hacer los goles, las ocasiones, los momentos que tenés, ¿verdad? Convertir, y bueno, yo creo que ahí fue nuestra falencia. José, estamos en Radio 1. ¿Te parece injusto este resultado por la manera que se dio el partido, atendiendo de que ustedes tuvieron las mejores posibilidades, pero no lo concretaron? No, pero el fútbol tiene esas cosas, ¿verdad? El fútbol no es de merecimiento, sino que de convertir, de lo que venimos hablando con los jugadores, ¿verdad? Por ahí, esos partidos donde tuvimos ocasiones, donde son muy cerrados, y creo que generamos en el segundo tiempo varias ocasiones, ¿verdad? Claras de gol y no convertimos, ¿verdad? Entonces uno siempre deja ahí abierta esa ventana, que el rival también tiene su virtud, ¿verdad? Como hizo Luque el gol al 89, ¿verdad? Lastimosamente hoy queríamos ganar, queríamos seguir sumando, volver a esa racha de victoria para poder acercarnos y lastimosamente no pudimos convertir los goles. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿te parece que de repente tus dirigidos se dejaban llevar por la ansiedad de querer ganar este partido, que se descuidaron un poquitito atrás para el gol del Deportivo Luqueño? No, yo creo que el partido estaba controlado, ¿verdad? No recuerdo por ahí Luque que nos inquietó en el segundo tiempo, ¿verdad? Éramos más dominante que Luque. La jugada viene muy aislada, ¿verdad? No fue una jugada de un contragolpe, no fue una jugada que nos agarró mal parado, sino más bien una pelota que recuperamos, el de Luque pelea y desde el suelo, ahí sí tuvimos una jugada donde por ahí teníamos que entrar de diferentes formas, buscar una falta, no dejar que se levante y que de esa jugada venga el gol, ¿verdad? Lastimosamente volvimos a cometer por ahí esos pequeños errores que Luque aprovechó bastante bien. Profesor Germán Tinelli para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Con respecto a los cambios, al inicio del segundo tiempo, usted sacó a Marcos Gaona y también al juvenil. ¿Eso pasó por algo en especial? ¿Quería algo especial usted, aparte de lo que ya se había visto en el primer tiempo, para implementarlo en el segundo? No, nosotros vimos por ahí que, bueno, Roger no arrancó luego porque venía con una molestia y Ronaldo, que se entiende bastante bien con Sergio, vimos que el partido por ahí por las bandas íbamos a generar, que es lo que pasó prácticamente el segundo tiempo, ¿verdad? Creo que le tuvimos a Luque ahí, circulamos bien la pelota, manejamos bien el partido y al final se nos escapa, ¿verdad? Más bien por eso y lo de Roger que venía con una molestia, por eso no arrancó este partido. Profe, buenas noches. Arelia Zanabria para Radio 1 de Marzo. Hablabas de errores, profe. ¿Por dónde crees que pasaron esos errores? No, en esa jugada, ¿verdad? Puntual, en la jugada del gol de Luque, era una pelota que recuperamos, pelea el de Luque, un jugador en el suelo, ¿verdad? De por ahí ser un poquito más vivo, sacar esa picardía del fútbol, ¿verdad? Que en los minutos finales uno tiene que minimizar esos pequeños errores que nosotros convertimos, ¿verdad? Porque de ahí viene la jugada de Luque, nada más creo que ese error que pagamos caro nuevamente. Damos por finalizada la conferencia.